Hacerlas en Argentina. Las vacunas rusas Sputnik V, fabricadas por el laboratorio argentino Richmond, fueron aprobadas por el Instituto Gamaleya. El dato fue confirmado por la ministra de Salud, Carla Bisotti. Richmond había enviado a Rusia 3 lotes del componente 1 y un lote del componente 2 de la vacuna para que el instituto realizara el control de calidad. Moscú verificó y aprobó las dosis fabricadas en la provincia de Buenos Aires y habilitó a Richmond a escalar la producción. De no haber cambios, ese proceso comenzará la semana que viene, cuando lleguen los primeros principios activos a la Argentina, para que Richmond realice la etapa final de la producción de la vacuna y su envasado. Cava comprará vacunas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió la autorización oficial de la legislatura porteña para negociar la compra de vacunas contra el coronavirus. El mandatario había enviado la semana pasada el proyecto al Parlamento para establecer un marco jurídico, un paso formal que ya dieron las provincias de Buenos Aires y Jujuy, entre otras, aunque hasta ahora ninguna de estas jurisdicciones pudo avanzar en la adquisición de inoculantes más allá de las que reciben a través del Gobierno Nacional. El proyecto se aprobó en general con una modificación en un artículo que trata sobre el periodo de tiempo en el que se debe presentar un informe sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas. La norma tuvo un fuerte acompañamiento. De los 57 legisladores presentes, 53 votaron a favor, ninguno en contra y hubo 4 abstenciones. Preocupación. Desde hace una semana se registra una nueva bajante extraordinaria del río Paraná que pone en riesgo la capacidad agroexportadora de la Argentina, ya que coincide con el inicio de la temporada fuerte de exportación de buques cargados con productos agropecuarios hacia el mundo. El bajante es producto fundamentalmente por las sequías del sur de Brasil. Semanas atrás el río presentó solo 1 metro de profundidad a la altura de Rosario, desde donde se embarca cerca del 80% de las ventas al exterior de granos, siendo su medida histórica de 3,4 metros para esta época del año, y las previsiones señalan que seguirá bajando. Aumento. El Ente Nacional Regulador del Gas formalizó el miércoles pasado los cuadros tarifarios de transición, cuyo impacto en factura promedia el 6% para los usuarios residenciales del servicio de gas por redes. En tanto, para pymes y comercios, la adecuación ronda el 4%. Con esta actualización, un usuario residencial en la capital federal que consume unos 760 metros cuadrados al año pasará de pagar 1.700 pesos promedio al mes a 1.800, mientras que un residente en provincia con un consumo de 940 metros cuadrados, la factura promedio le subirá de 2.400 a 2.550. El aumento del 6% ronda entre 100 y 120 pesos por mes según el consumo y el usuario. Donativo internacional. Estados Unidos confirmó que donará dosis a varios países de la región, entre los cuales se encuentra la administración de Alberto Fernández. De acuerdo a un comunicado oficial, la Casa Blanca donará 6 millones de vacunas que se distribuirán entre al menos 14 países de Centroamérica y Sudamérica. El lote será distribuido a través del mecanismo COVAX y llegará a Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá,
Haití y otros países del Caribe como República Dominicana. Aún no hay precisiones sobre el criterio que se utilizaría para determinar cuántas vacunas llegarán a cada país, tampoco cuáles serán. Estados Unidos tiene dosis de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Universidades sin vacunas. El Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires protagonizaron un nuevo cruce, otra vez vinculado al plano educativo. El ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, incumplió el compromiso que tenía de vacunar a los docentes universitarios tras una reunión con rectores. Trota y su secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, recibieron en el Palacio Sarmiento a 3 autoridades de universidades nacionales con sede en Capital Federal: la UBA, la Universidad Nacional de las Artes y la UTN. El reclamo unánime de las casas de estudio, que luego tomó Trota como propio, fue por la demora en la vacunación de su personal. Grave denuncia. La delegación de asociaciones israelitas argentinas presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de María Servini contra el diputado nacional de izquierda, Juan Carlos Giordano, por haber planteado en su discurso ante el Pleno de la Cámara Baja la desaparición del Estado de Israel. Según la denuncia, la entidad acusa al legislador por violar la ley antidiscriminación. Esta norma establece que serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años los que participen. Jugar con fuego. El presidente Alberto Fernández criticó a la ciudad de Buenos Aires y a las provincias que decidieron habilitar el lunes pasado las clases presenciales pese a que el decreto nacional vigente lo prohíbe expresamente. Todo eso es jugar con fuego, y lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos y a las argentinas de esos lugares, aseguró el mandatario en una entrevista. Además de la capital federal, Mendoza y Córdoba decidieron que los chicos regresen a las aulas pese a que son distritos que se encuentran en alerta epidemiológico, categoría para la cual el gobierno nacional suspendió el dictado de clases presenciales. Y continuó: yo digo esto para que la gente entienda por qué recomendamos lo que recomendamos. No es un capricho que se nos ocurrió para jorobarle la vida a la gente. Está comprobado que la educación moviliza alrededor del 25% de la cantidad de personas que circulan, y el gobierno de Buenos Aires también lo sabe. Por eso, no permite el regreso de los alumnos más grandes. Vacunados VIP. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, el gobierno de Gustavo Bordet dio a conocer un primer listado parcial de vacunados VIP en Entre Ríos. Está integrada por el mandatario provincial y 14 integrantes de su gabinete. Existe un compromiso para informar más adelante la nómina de otros familiares, parientes y empleados que también fueron inmunizados por fuera de las prioridades. Por citar un ejemplo, se vacunó a una ex reina del carnaval de Gualeguaychú. El gobierno de Entre Ríos consideró funcionarios estratégicos o esenciales y vacunó contra el COVID-19 a Bordet, a la vicegobernadora y a las cabezas de los ministros. Pero también puso en esta categoría e inmunizó al secretario privado del gobernador, a la secretaria de Comunicación y al titular de la Dirección General de Ceremonial, Alberto Rufino Fernández. Aumento de salario. En medio de un escenario en el que la inseguridad no cesa
y la policía también está en las calles, encomendada a garantizar el acatamiento de las restricciones decretadas en el marco de la situación epidemiológica. El gobierno dispuso aumentos salariales para el personal de las Fuerzas de Seguridad Federal. La decisión ya fue publicada en el boletín oficial. Además, se actualizó el valor de los servicios adicionales, los de compensación custodia y custodia ferroviaria. Resulta procedente ratificar la vigencia de las restricciones de las actividades que realiza el personal de la policía. En un contexto de elevada inflación y aumento del dólar libre, el plazo fijo es un instrumento cada vez menos atractivo para los ahorristas. Hoy los bancos pagan una tasa prácticamente uniforme del 37% anual en pesos, que no alcanza para ganarle o empatarle a la inflación, pero ahora tampoco para seguirle el tren al dólar en el mercado libre. Por lo tanto, los ahorristas que se vuelcan por esta opción están perdiendo mes a mes poder adquisitivo y cada vez tienen menos patrimonio medido en moneda dura. Cambios en la ley de la Iglesia. El Papa Francisco cambió la ley eclesiástica para criminalizar de forma explícita los abusos sexuales. Las nuevas normas, publicadas tras 14 años de estudio, forman parte de la sección revisada del Código Penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, el sistema legal que rige a la Iglesia Católica de 1.300 millones de miembros. Los cambios más significativos están en 2 artículos que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos. Esta modificación entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre. Nuevo síntoma. El Ministerio de Salud difundió una actualización de la definición de caso sospechoso de coronavirus. Se le agrega la rinitis o congestión nasal a los síntomas ya descritos. De presentar 2 o más de estos síntomas, las personas se deben aislar hasta confirmar o descartar la sospecha. Avisar a las personas con las que haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas, ya que también deben aislarse, y comunicarse con el sistema de salud de su jurisdicción, según recordaron desde el Ministerio de Salud. Recién una vez que se descarte la infección, la persona podrá suspender el aislamiento, pero en el caso de confirmar el diagnóstico, deberá mantenerlo hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud. Acusador acusado. A un mes de haber viajado a Miami para aplicarse la vacuna, Santiago Solans Portillo está envuelto en una batalla legal para revertir la acusación que pesa en contra de él, que podría llevarlo a una pena de 15 años de prisión. Lo acusan de haber viajado a la Argentina ocultando que era COVID positivo y haber puesto en riesgo a todos los pasajeros de un avión. Portillo se defiende y acusa. Sostiene que él mismo informó de su situación en Estados Unidos y que fue la aerolínea y el personal de migraciones los que lo dejaron abordar el vuelo que lo trajo de regreso al país. Además, reveló y denunció irregularidades en las muestras de PCR que se le tomaron. Hay 2 muestras y 3 resultados, uno de ellos con datos falsos. Solans Portillo dice que fue víctima de una acusación injusta. Una prueba sobre la que se basa, no se comprobó que ninguna de las 259 personas y 12 tripulantes que estaban junto a él en el avión se contagiaron, ni tampoco su novia o sus amigos con los que había estado en Estados Unidos. Sismo
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó de un temblor que se generó a las 23:48 del lunes pasado, con epicentro a 123 kilómetros al norte de la capital de San Juan. Fue categorizado como de mediana intensidad. La magnitud fue de 5,1 grados y la profundidad 10 kilómetros. Según reportaron usuarios de redes sociales, también se sintió en algunos edificios altos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, además de Mendoza, La Rioja y Córdoba. Estatua del 10. El primer partido de la selección argentina posmuerte de Diego Maradona tendrá un recuerdo especial para el 10, que es leyenda. Se inaugurará la estatua más alta del mundo dedicada a Pelusa. Estará ubicada sobre la avenida Costanera Norte, que a fines del año pasado fue renombrada justamente Diego Maradona. La obra estará en el acceso este del Estadio Único de Santiago del Estero y quedará mirando al Río Dulce. Yo creo que a Diego le gustará. Se va a ver muy representado, dijo el escultor Carlos Benavides. Será inaugurada a las 19 horas, 2 horas antes de que Lionel Messi y compañía reciba a Chile. En la estatua, Maradona está con las manos en la cintura, el pecho al frente y la mirada puesta bien al frente. Como era él, iba por todo. La redonda bien cerca, por supuesto. Fútbol. La Conmebol confirmó que el certamen se desarrollará en Brasil, tal como ocurrió en la última edición del 2019. El torneo se jugará entre el 13 de junio y el 10 de julio. Esta será la sexta ocasión en que Brasil organizará una Copa América. Previamente lo había hecho en las ediciones 1919, 1922, 1949, 1989 y 2019. En este último torneo, el seleccionado local se alzó con el título tras vencer a Perú por 3-1 en la final que se disputó en el Estadio Maracaná. Accesibilidad. En un intento por hacer que sus dispositivos sean cada vez más accesibles para la mayoría de los usuarios, Apple ha anunciado recientemente una interesante cantidad de nuevas funciones con las que ayuda a las personas con discapacidades auditivas, cognitivas y físicas. Una de las primeras funciones que se ha presentado es SingTime, un servicio de interpretación de lengua de señas para usuarios con pérdida auditiva que deseen ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la compañía. Se tratará de un servicio totalmente gratuito que estará disponible en la Apple Store sin necesidad de reserva con antelación. Por ahora será lanzado inicialmente en Francia, Reino Unido y Estados Unidos.